Hello people. ¿Y qué le pasa al señor Caimares? Nada, un saludo agradable en un poco de inglés. A todos ustedes, buenos días y gracias por acompañarnos. Don Manuel, ¿en qué idioma usted nos saluda? Puede ser dominicano. Bueno, yo después de saludar a los amigos televidentes, me siento tranquilo y feliz porque los noto muy contentos. Es decir, Normal, normalito, como dicen, no, no, normal, pero normal. te vino Lo que saludando. pasa es que Manuel estaba hablándome de cosas muy agradables, muy jocosas, estaba en una conversación jocosa, vino Sí, el cue y continuó. Pero sí. una sonrisa es buena Está siempre. como un gran amigo mío, lamentablemente ya fallecido, que hace una historia de que en una ocasión fue a Estados Unidos con otro amigo y entonces él le pregunta a un transeúnte que dónde se toma, dónde está la parada de autobús para ellos ir a un lugar. Ajá. Y entonces él le hace la pregunta en inglés. Y entonces y que el amigo se sorprende y le dice, oh, pero usted habla inglés y no me lo había dicho. Oh, y había que decirlo, Sí, había que decirlo. había que decírselo. Miren, señores, yo esta mañana, al igual Cuéntenos, que cuéntenos. ustedes, vieron el firmamento o el cielo un poco nublado, un poco grisáceo. Eso lo que da indicación de que posiblemente el informe meteorológico esté reportando, al igual que ayer, un buen número de provincias en condición de lluvias, a la espera de lluvia. Y efectivamente hay una vaguada, según informa el Indomet, el Instituto Dominicano de Meteorología, que va a seguir incidiendo sobre las condiciones del tiempo en gran parte del territorio nacional. Ayer habían aproximadamente 17 provincias en alertas, algunas de ellas en amarillo y la mayoría en verde, pero al fin y al cabo lo que estaba advirtiendo el director del Centro de Operaciones de Emergencia, el general Juan Manuel Méndez, era de que ayer en la tarde iba a llover mucho en varios lugares, sobre todo del interior del país, y llamaba a la gente a tomar las precauciones que normalmente aconsejan las autoridades responsables de prevenir y mitigar desastres de carácter natural. Pero vamos a ver cómo está el tiempo. Dice que este jueves la vaguada en los niveles altos empezará a debilitarse lentamente, pero aún sus efectos, junto con el viento del este-sureste, estarían provocando en horas matutinas algunos aguaceros dispersos sobre el litoral caribeño y el noreste del país. En la tarde ocurrirán aguaceros moderados localmente y tronadas aisladas hacia provincias de las regiones noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza, principalmente en Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, Samaná, Atomayor, Monte Plata, El Ceibo, Duarte, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón y Santiago Rodríguez. Las temperaturas seguirán calurosas en todo el país. Se recomienda en horas del día tomar suficientes líquidos, usar ropas ligeras y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol. Esas es las recomendaciones que hace el Instituto Dominicano de Meteorología. Bueno, gran parte dice aquí que de 17 provincias que estaban en alerta en el día de ayer, según el mapa que ofreció el COI, esas provincias se reducen a 7 de acuerdo a el boletín del Indomé. Es decir, que el debilitamiento de esta vaguada va a favorecer un clima un poco menos intenso en términos de generación de lluvias en gran parte del territorio nacional, pero lo que se está diciendo es que hay un número igualmente importante de provincias donde sí hay alerta por lluvias. Y atención en esas provincias para las previsiones del lugar. Don Nelson Encarnación, Sí, ya saben que arroyos, ríos y cañadas. arroyos, ríos y cañadas, Buenos días, Nelson, que precaución. está todo azul. Buenos días. Todo azul y con una corbata que combina con todo. Ah, mire, fíjese usted qué bien. La tuya también combina con todo porque está haciendo el contraste adecuado. Cuando yo estoy seleccionando, que normalmente lo hago de manera muy atropellada, es decir, Yo lo hago en la noche. muy rápido, muy rápido.
yo siempre estoy inclinado, bueno, ¿cómo vendrán mis compañeros al set? Déjame ver, Ay, tú te preocupas por eso. para ver cómo yo puedo de alguna manera quedar bien. No igualarlo, pero sí más o menos quedar bien. Ah, pero él se preocupa por Y eso. entonces yo soy un hombre que me preocupo por todo. Ah, Me preocupo por todo, sobre todo cuando tengo gente que ya tienen gran experiencia en eso del vestir. Dicen en Estados Unidos que cuando una persona es candidata, le asignan inmediatamente a un, Colorista. ¿Cómo se llama? No, Una- la persona que le dice un- el tipo de corbata, un asesor asesor de imagen. el tipo, el color del traje que debe exhibir según la ocasión. Y entonces yo necesito uno de esos, Yo también tengo que hacerme aunque rápidamente. sea contratarlo de manera virtual. Rápidamente uno de esos yo también voy a usar. Buenos días, amable televidentes. Si ustedes vieron la perorata inicial, pero aquí estamos. Y mira, eso no es, voy a hacer ahí rápidamente a propósito de esta introducción medio light, después de la, Eso es bueno. sí, después de las previsiones meteorológicas. Mira, eso que tú señalas del código de vestimenta de los candidatos en los Estados Unidos, es tan, no solo en Estados Unidos, también en otras partes, pero en Estados Unidos es tan significativo que el famoso debate entre el entonces vicepresidente Richard Nixon y el candidato John F. Kennedy en el año 1962. La gente que lo vio por televisión, que no estaba tan extendida todavía la televisión, estaba recién comenzando, la gente que vio el debate por televisión le dio ampliamente ganador a quien después sería presidente, John F. Kennedy. Y la que lo oyeron por radio, que fue la inmensa mayoría, dieron ganador a Richard Nixon, porque en radio no lo estaban viendo, en la televisión estaban viendo que Nixon estaba vestido muy elegante, pero que no combinaba No armonizaba, sí. no armonizaba con la televisión. Y además estaba un poco sudoroso. Y a Kennedy se le veía Impecable. bien puesto, Sí. impecable, sin una gota de sudor. Entonces esa gente dio ganador a Kennedy. Lo que oyeron El contenido. fue el de lo que se contenido, habló. fue el contenido, no la imagen. Le dieron ganador a Richard Nixon, que después perdió y volvió, y insistió y hasta que ganó las elecciones, y fue un presidente horriblemente malo. Es que la imagen es Todo el importantísima. mundo conoce el final. La imagen Sí. es importantísimo para cualquier área donde usted se desenvuelva. Pero- Hasta en su casa usted debe tener en algún momento una imagen, no de... Bueno, quizás estoy exagerando, pero la imagen es importante. Pero tú sabes Siempre, quién siempre. lucía bien vestido en el día de ayer. Ajá. El senador Antonio Taveras. Oh, sí, con una barba muy bien arreglada, con un pelo muy bien arreglado, un corte de pelo muy acorde a... Un traje claro. Sí. Ustedes saben quién Y estuvo claro en el discurso. Ustedes saben quién vestía impecable, porque tenía un asesor, pero toda la vida. Que yo llegué a hablar con el asesor. Yo te lo dije de relajo un día de que yo hablé con el asesor del difunto recién fallecido Rafael Pello Suberví. No sabía, no. Tenía un asesor. No sabía, ni me lo imaginaba. Sí, Como sí. Fello era tan natural, tan espontáneo. no. Pero era planificado entonces. No, pero Fello vestía bien. vestía bien, sí. Fello Sí. era El estimado Fello Suberví. En una ocasión, ajá, bueno, pues está bien. Manuel, Bueno, señores, sí, hablamos con de lo que Antonio dice, Taveras. ¿Y por qué trajeron Este- ustedes a colación aquí a Antonio Taveras, senador de la provincia de Santo Domingo? Bueno, no solamente por lo elegante que estaba ayer cuando anunció su separación del Partido Revolucionario Moderno, su declaratoria de senador independiente. Y entonces aquí habrá que
averiguar no lo que dijo, sino qué motiva la decisión de Antonio Taveras. No lo que dijo, sino por qué lo dijo. Exactamente. Posiblemente el colega, amigo y hermano Nelson Encarnación tenga informaciones un poco más privilegiadas, pero precisamente en el día de hoy él va a poner a circular un libro y se espera que en ese discurso, después de en circulación de esa obra, él amplíe algunas consideraciones que no entró en detalles cuando anunció esto ayer en el hemiciclo del Senado de la República. Entre batidores se dice que, y eso lo resalta en el día de hoy de manera muy peculiar, su colega Antonio Marte, senador por la provincia de Santiago Rodríguez, que le da una explicación sencilla a lo que ha ocurrido con Taveras. Él dice que la falta de cariño y cercanía motivó a que él tomara esa decisión. Pero y uno dice, ¿de quién a quién? No, falta de cariño del PRM hacia él. Ciertamente, él ha tenido muchas contradicciones con sectores del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo en Santo Domingo Este. En el lenguaje de Antonio Maite, eso de cariño es muy amplio. Exactamente. Entonces, pero él lo define realmente con esas dos palabras: falta de cariño y cercanía del PRM. Antonio Taveras ha tenido, si se quiere, encontronazo, divergencia con sectores del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo la parte este de Santo Domingo. Eso se recuerda incluso cuando aspiró a senador y después de haber sido senador cuando igualmente se reelige. Uno siente de que cuando una persona llega nueva a un partido político, de alguna manera hay sectores que no lo ven bien, sobre todo si usted tiene éxito en el marco... Lo ven como un competidor. Exactamente. Si usted tiene éxito dentro de los objetivos que se traza en esa organización política, y en Antonio Taveras hay algo de eso. Ahora, ¿qué motiva su decisión? Hay muchas especulaciones. Se habla incluso de que él tenía aspiraciones de presidir el Senado de la República y que esas aspiraciones realmente no se concretizaban en un apoyo numérico por parte de sus colegas en la Cámara Alta. Ay, pero qué bueno. Y entonces eso igualmente, según lo que se dicen, habría influido para que él tome la decisión. Otra circunstancia sería de que igualmente estaría interesado en una repostulación. Es natural, en la Constitución Dominicana no se pone un plazo fatal en el tiempo de duración de los legisladores, se pueden reelegir cuantas veces quieran, y entonces hay quienes dicen, yo no solamente estoy hablando de lo que se comenta, no de los hechos concretos, porque no lo conozco, soy amigo del senador Antonio Taveras, pero tengo mucho tiempo que no nos reunimos, no nos vemos, y entonces se dice igualmente de que ya él estaba advirtiendo de que esa aspiración a una posible o eventual reelección iba a encontrar un valladar un poco significativo, un poco importante, que de alguna manera iban a limitar sus aspiraciones a continuar como senador de la provincia de Santo Domingo. Estos son todos los hechos. Lo que él dijo ya ustedes lo conocen. Eso está en las redes sociales, está en los medios de comunicación. Pero básicamente él está hablando de que él, cuando ingresó al Partido Revolucionario Moderno, fue para enfrentar, dice él, a un partido que se había erigido prácticamente en un dictador intolerante, pero él dice que la misma situación que motivaron su ingreso al Partido Revolucionario Moderno por una situación de un partido competidor que presentaba eso que él está diciendo, se está generando hoy en el Partido Revolucionario Moderno. Y parece que se refiere obviamente a esta decisión de extender el mandato de la actual dirección del PRM sin que eso pase por una asamblea eleccionaria. Entonces, todos esos son puntos que están sobre el tapete. Yo solamente he puesto lo que se comenta y parte de lo que él expuso en su alocución de ayer, donde justificaba su salida del PRM, pero
ya tenemos un senador independiente, el primero que se declara independiente en la Cámara Alta, y un senador menos para el Partido Revolucionario Moderno, aunque esto en términos numéricos no implica un riesgo para el PRM porque sigue estando en mayoría en esa Cámara. Bueno, esas declaraciones del senador Taveras, que no creo que haya necesidad de ampliarlas, como tú prevés que pudiera ocurrir en la puesta en circulación de su libro, que me imagino que es un libro de realizaciones. Entonces hay una clara desconexión del senador Taveras con la dirección del PRM. Hay que recordar que Antonio Taveras llega al PRM como un refugio político. Él no era político, él tenía es un dirigente empresarial de la zona que conocemos como la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, que él presidió esa organización. Él tiene establecimientos comerciales en esa Sí. en esa Usted zona. me deja solamente hacer una pequeñita Dale, observación. dale, Una pequeñita dale, observación. dale. Usted dice que no era político, era político. Partidario. No, bueno, yo diría que desde sus años mozos, Antonio Taveras era político e incluso militó en partidos de políticos, izquierda. sobre todo de la izquierda. Sí. No, me refiero en esta etapa de empresario, él había estado desligado de la Bueno. actividad política. Antonio Taveras Guzmán tiene los apellidos De Mocano. de Mocano, de varios dirigentes políticos, funcionarios, con uno de los cuales yo trabajé como canciller de la República, el doctor Juan Aristide Taveras Guzmán. Títulos. Pero Taveras Guzmán son de ahí de Estancia Nueva, todos políticos significativos, pero él no es de Moca, él es de Guachupita. Y es un hombre que se hizo trabajando, hay que resaltar eso. Es una persona que viene de un estrato humilde, como se asume, de Guachupita, ¿verdad? De esos barrios por ahí. O sea, no era de los ricos de Guachupita. No. Pero el Guachupita no es rico. Bueno. Entonces, pero es una persona que ha trabajado toda la vida y ha hecho una buena base económica a través de sus empresas. Entonces él comenzó en el 2016 o antes. Ya fue frente a la primera gestión del presidente, a la última gestión del presidente Fernández, o comenzaba la primera del presidente Danilo Medina. Él comenzó a recorrer todo el país con un autobús promoviendo la no reelección. Y recordamos que ese gran autobús con un letrero grandísimo que se oponía, bueno, fue a la reelección de Danilo Medina. Entonces entra al PRM, no conozco la historia de su ingreso al PRM, pero de todas maneras su encaje con el PRM, como que nunca, ese engranaje tan, ¿cómo se puede definir el engranaje de los partidos políticos? Es una cosa casi indescriptible, como alguien que no es de ese tigueraje que suele ser los partidos políticos dominicanos y del mundo, pero aquí, lo que conocemos, para que una persona se acople, si tiene una visión diferente a esos partidos políticos, es bastante complejo. Entonces tiene toda una dificultad para empalmar con esa... Lo que hay que mirar es la puerta de entrada. ¿Cuál fue la puerta de entrada de él? La puerta de entrada, yo creo que no tengo la precisión. ¿Se puede colegir, Nelson, pienso? No, Mira, porque es un hombre que estaba dedicado a los negocios. Yo era muy cercano a él, incluso de
de compartir en familia, irnos, por ejemplo, de fines de semana a cualquier resort, a cualquier lugar del interior del país. Y conversábamos mucho sobre política y sobre acontecimientos. Esa parte yo, aunque la conozco, no quiero compartirla porque siento que es muy privada, sí, el ingreso, Bueno. de cómo se produjo eso. No, pero Pero eso es público porque él seguramente y todo y es miembro de la dirección. sí, pero él no yo lo he oído hablando de su ingreso al Partido Revolucionario Moderno, pero nunca ha citado realmente la narrativa que él ha compartido en un ambiente más íntimo, pero dejamos ahí. Más reservado. Entonces, prefiero dejarlo ahí. Pero, lógicamente, él llega al Partido Revolucionario Moderno por eso que tú señalas. Es decir, él creó un movimiento en contra de la reelección y entonces precisamente ahí conectó realmente con un par de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y entonces él asumió. Digo un par de dirigentes porque hay uno de ellos que han terminado muy mal, entonces ya eso no quiero citarlo para no caer en términos personales. Esa parte yo la conozco, esa divergencia que se produjo en el camino. Sí, en el camino. Con ese y un par de dirigentes más que fueron muy anuentes. Entonces él ha tenido una posición en el Senado, si no disidente, pero ha tenido posiciones que han estado un poco divorciadas de la línea del PRM con algunos proyectos que él ha tenido posiciones contrarias y eso le ha creado al interno del PRM una cierta ojeriza que le ha ido minando la base política que él fue construyendo en el PRM, una base política en una de las provincias más difíciles que hay de manejar, porque todas las provincias para ser senador, todas las provincias, no importa que sean grandes, tienen una configuración territorial bastante fácil de manejar, pero la provincia de Santo Domingo es una locura. Es lo que se llama una perfecta locura, una provincia como Santo Domingo para un senador, que es senador de Boca Chica. De Boca Chica. Y también es senador de Pedro Brán. Y Pantoja. Sí. Y Pantoja. Nah. No, es que y es senador de guerra. Es que es amplísima, sí. Es una locura. Sí. Es amplísima. Entonces, yo imagino que el senador debe tener oficina en cada uno de los municipios y el Distrito Nacional. Pero, eso es... Boca Chica y Pedro Brán están a más de 50 kilómetros. Sí. Es una locura. Se llega más rápido a Punta Cana. Tú claro que de Boca Chica a Pedro Brán. Eso. Entonces, de Boca Chica a Punta Cana se llega más rápido. Imagínate de Pedro Brán a Guerra. También, una cosa de loco. Se parecía a un trujillismo que tenía Monteplata, municipio de San Cristóbal. Rodeaba el Distrito Nacional Monteplata, la provincia. Sí, entonces, así era más o menos la provincia de Santo Domingo. Entonces, para él manejar con esa dirigencia del PRM y los intereses que se mueven ahí, la sombra que él fue para muchos que aspiraban, que antes que él ya aspiraban a la senaduría, bueno, le resulta bastante complejo construir una armonía en esa demarcación senatorial. Y ahí todas esas cosas irán saliendo a flote en la medida en que se vayan conociendo las razones fundamentales para la salida del senador Antonio Taveras Guzmán, que se declara independiente. No sé. Con un look visual renovado. Parecería temprano para suponer que vaya a aspirar a la senaduría ya como un independiente, pues sería un fracaso. Bueno, como independiente no llegaría. Fracaso garantizado. Exacto. Yo miro toda esta novela, en el mejor sentido de la palabra, de novela política del senador Taveras, de la siguiente manera: hubo un romance fugaz, rápido, interesante, armonioso con el PRM. Hubo matrimonio a los 2 o 3 meses. Sin embargo, la convivencia no fue buena.
La convivencia en el PRM y con el PRM no fue nunca buena y se conocía públicamente inclusive. Hay una situación, con su renuncia, él se declara senador independiente. Ha tenido bastante acercamiento con Fuerza del Pueblo, al nivel más alto. Al nivel más alto de Fuerza del Pueblo, él ha tenido acercamiento en los últimos meses. Sí, eso también me lo dijeron. ¿Qué se esperaría? Un posible ingreso o un posible acuerdo político con Fuerza del Pueblo. Ahora bien, me finalizo esta simple opinión dirigiéndome al Partido Revolucionario Moderno. No es simple, es su opinión. No, simple en el tiempo, simple porque ustedes han descrito muy claro lo que ha sucedido, entonces no hay por qué abundar ya en esos aspectos. Pero en el caso de él, en este momento, el PRM debe pensar qué tipo de gerencia política administrativa, y no hablo de dinero, sino gerencia política administrativa, administración de la política en su relación con un senador de importancia por la connotación que tiene la provincia de Santo Domingo. ¿Qué tipo de gestión hizo frente al senador Taveras Guzmán? ¿Qué atención le prestó? Muchas veces los partidos personalizan la relación con algunas figuras y esto termina en situaciones como la que estamos hoy tratando. La relación del PRM con el senador Guzmán no fue eficiente porque se le ha ido. Ha perdido el PRM un senador. El PRM no debió perder ese senador, no lo debió perder y lo ha perdido. Que revise ese partido qué tipo de gestión, qué atención le prestó, qué trato le dio al senador Taveras Guzmán. Y quizás ahí está la respuesta, hasta con detallitos de cosas que pueden suceder. Quizás ahí está la respuesta por qué el PRM pierde el senador de la provincia Santo Domingo. Bueno, quizá eso que usted señala se produce en el último tramo, porque el PRM lo llevó 2 veces como senador del Santo Domingo y esas 2 veces él gana una curul. Es decir, que parece ser que eso que usted está señalando se ha generado en el último tramo. Y lo que él señala en una de las partes del discurso que pronunció ayer en el hemiciclo, yo creo que tiene alguna connotación, alguna evidencia que puede señalar un descontento o una desconexión no solamente con el partido, sino también con las ejecutorias del gobierno. Y voy a leer textualmente lo que dijo. El senador sostuvo que aunque reconoce avance de la actual administración, existen aspectos internos del PRM que requieren transformaciones profundas para garantizar una mayor apertura y coherencia con las promesas realizadas durante la campaña electoral que llevó al partido al poder. Es decir, él ahí está señalando de que no solamente no se siente satisfecho con la gestión de la dirección del Partido Revolucionario Moderno, sino que esa situación que él entiende existe en el PRM ha impedido a la actual gestión de gobierno materializar las promesas que hizo durante la campaña electoral del 2024. Es lo que se entiende porque las elecciones del 2024 fueron las últimas donde participó precisamente Taveras. Es decir, que ha habido esa desconexión, ha habido, quizás se ha profundizado en este último tramo porque evidentemente que él ha tomado una decisión radical. Apartarse de su partido, declararse independiente, es una decisión a todas luces radical. Sí, evidentemente. ¿Qué pasará ahora? Bueno, no sé. Él no se quedará. Hay un amigo. No se quedará en el aire. No quise hablar lo del partido Fuerza del Pueblo porque hay un amigo muy cercano al senador Taveras que anoche me comentaba y yo le decía, bueno, pero mire, se está diciendo que puede ingresar a Fuerza del Pueblo. Y él me decía, mira, no lo veo a él ingresando en Fuerza del Pueblo. No. Y dice,
Es más, te voy a decir algo. Yo pienso que después que él termine este ejercicio congresional, creo que él en alguna medida se apartará de la actividad política. Fue lo que me dijo textualmente esa persona muy cercana al senador Taveras. Es lo más probable, porque además ser senador para él le significa una pérdida. Bueno, en una ocasión se quejó. Económica, claro, porque él era él tenía una buena participación en los negocios de educación, que son negocios multimillonarios. Ahí todo lo que se habla de muchos millones, es como en China. Sí. En China todo es mucho. En la impresión de libros. En educación hay una participación, el que logra en gran parte ahí, que hay que decir que hay una mafia en educación. Así dicho, sin ningún tapujo, que logran enganchar en convertirse en suplidor a gran escala de educación, ya sea con materiales o la impresión de libros. Él hace buenos negocios. Entonces él, durante mucho tiempo, no tiene nada que ver con la política del PRM ni del... Sí, pues. Durante mucho tiempo fue un importante impresor de... Eso se remonta a 3 o 4 ejercicios de gobiernos anteriores. Claro, claro. Él es una de las principales editoras del país. Sí. Ya siendo senador estaba limitado para... No, limitado no, proscrito. Entonces él se quejaba a veces de que no podía hacer negocio porque la ley de compras y contrataciones, que esta es mucho más dura todavía. Mira, hay un caso, lo voy a citar así rápidamente porque alguien me lo presentó como una de esos disparates que se generan cuando se quiere ser demasiado transparente. Él no puede participar en negocios en educación. Pero hay un senador que es socio, que tiene un 0.2%. Y que está afectada esa empresa. 0.2% con una petrolera. Sí. El que es socio, ya eso se ha ventilado públicamente. El que es socio 0.2% de cualquier empresa no tiene nada. No tiene nada. Sin embargo, no puede. Esa empresa no puede transar con el gobierno. A propósito de aún en el caso de que venda sus acciones. No, pues entonces lo imputan. Sí, exactamente. Está disfrazando subterfugio. Miren, es una situación difícil. Educación, el Ministerio de Educación ayer emitió un reglamento que ya habíamos hablado de ese tema acá. A propósito de educación, ¿verdad? A propósito de educación, que tiene que ver con el uso de los teléfonos celulares en las escuelas públicas del país. Qué bueno. Está aprobado en el segmento inicial de primaria. No hay posibilidad autorizada de que se utilice celular. Luego, a partir de ahí, en la secundaria, hay regulaciones establecidas en el reglamento que ya lo explicarán en cada escuela, en cada liceo, para con uso restringido hay 3 tipos de regulación. Poder utilizar el teléfono celular. República Dominicana, reitero, lo habíamos comentado previamente acá en el programa, se aprestaba a emitir una norma para el uso de los teléfonos celulares. Qué bueno que se ha logrado que se sea rígido en el cumplimiento de esta instrucción, de esta determinación. Es lo que uno espera y que no sea una normativa que no se cumpla. Estamos aquí en muchas áreas donde no se cumplen los reglamentos, la ley inclusive, y eso es muy malo para la sociedad. En el caso de los teléfonos celulares, en el área educativa pública, no conozco si abarca la parte privada, pues ya no podrán utilizarse con albedrío. Afecta a las escuelas públicas y los colegios privados. Bueno. Claro, porque el Ministerio de Educación es de educación, de toda la educación del país. Bienvenida a esta decisión. El deseo es que se cumpla al pie de la letra, que no estemos aquí luego ni en otros programas reclamando y viendo reportes de noticieros de televisión o filmaciones de cómo los muchachos, a pesar de la norma, están utilizando los teléfonos. Que se cumplan. Oiga, ¿qué nivel está uno en nuestro país?
se establece esto a partir del día de hoy ya, no sé cuándo empieza a estar en vigencia, pero cuando empiece, y miren la preocupación de este ciudadano de que ojalá se cumpla. No, hombre, estamos tan mal, Bueno, Dios mío. ¿y por qué hay que tener esa, ¿Cómo que por qué? esa aprensión así? Sí, ¿Cómo que mire, por qué? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo So- llegaste? Solamente hacer una precisión realmente de la ordenanza. Se establece la prohibición total de teléfonos celulares personales Ordenanza es en el el nivel, término. sí, Ordenanza. en el nivel, Una orden departamental. una orden departamental. En el nivel inicial, prohibición total, restricciones en primaria y un uso regulado y supervisado en secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada institución. Ya ahí empiezan Entonces, a abrir la brecha. la medida Ya, es un poco amplia. Ya. Ahí empieza a hacer agua. Sí, Ya. quería hacer esa Sin precisión porque esa descripción, esa discreción, y creo No, esa que discrecionalidad siempre da para todo. creo que el temor que expresa Gregory en el sentido de pena. que ojalá se cumpla tiene algún fundamento precisamente por eso, porque hay unas escalas de aplicación de esto. Se establece y se entiende a nivel inicial prohibición total. No se puede entrar con celulares a la escuela en nivel primario. Sin embargo, En nivel inicial. Pero ya en la primaria, porque ahora ya esto se cambió, antes cuando nosotros estudiábamos la primaria era de 0 a sexto, Era ¿verdad? primaria, intermedia y secundaria. Exactamente, pero ahora esto se cambió. En el nivel inicial, total, son niños, son total prohibición, pero hay un uso, dice, restricciones en la primaria. En la primaria estamos hablando de mozalbete, de niños de 15 a 14, No, 14 no están en la primaria. 12 años. de Entonces, 8, 9, 14 no están en 10. primaria ya. sí, 14 ya están en la secundaria. bueno, pues entonces en la primaria no hay una restricción total. Es una Y en la restricción secundaria regulada. más abierta. Regulada a criterio del profesor, del director del plantel, del director del distrito. Y entonces no hay una aplicación uniforme de ¿Tú esta sabes resolución. qué? ¿Tú sabes qué? Solamente en el caso de el nivel inicial. Ya con esa apertura que tú has leído de la ordenanza, ya, Sí, ahí ya, se fue la ilusión que tenía. Esa discrecionalidad No, ya. da para todo. Si yo No, fuera malapalabroso, dijera se jodió eso. Sí. No lo voy a decir. No, Y en sí, el pues, nivel, Pero y en ya el- se fastidió. y en el Qué nivel pena. secundario, No. regulado y supervisado de acuerdo al criterio definido por cada institución. No, ya. Es decir, ya, se dañó. el colegio La Salle puede tener un criterio sobre el uso de los teléfonos Ahí va a celulares. usar celular nivel hasta el secundario. portero, hasta Pero el en el portero Liceo usa Juan Pablo celular. Duarte, Otro el criterio. director Sí, puede sí, tener sí. otro criterio Tiene que ser que uniforme, define el uso. Tiene que ser uniforme. Ahí va a usar Exactamente. celular hasta el chofer de la guagua. Claro, entonces, Ya. ¿en qué quedamos? No. ¿Quedamos que están también incluidos los maestros? ¿O no están incluidos los maestros? Parece que lo No, menciona. yo no vi en ninguna parte, por lo menos de la nota que Sí, emite porque el Ministerio usted de no me va a Educación. tener un profesor con un celular tililín, El tililán, Ministerio de tililín, Educación, tililán. pero hay que observar que esto no solamente incluye teléfonos, sino también las tabletas. Bueno, la tabletas. tableta es un instrumento de trabajo. Ya- Sí, ya- pero y están- ya y se están establece la tableta. Usted restringidas. recuerda que en una ocasión el propio Ministerio de Educación estuvo regalándole tabletas a los estudiantes porque se entendía que esto, la tecnología, el uso de la tecnología en el proceso, de enseñanza tenía un impacto significativo en lo que es el adiestramiento del alumno. Pero ahora Pero se está se ha visto determinando, que no. ahora se está determinando a nivel mundial, porque esto no solamente se está aplicando en la República Dominicana, en Europa está creciendo mucho una tendencia donde se está priorizando la prohibición de uso de celulares en las escuelas, incluso no en las escuelas, sino también ya a menores de 12 o 15 años incluso, se le está prohibiendo el uso de teléfonos celulares en algunas naciones europeas. Pero en el caso de República Dominicana tuvo mucho cuerpo el hecho de que había que darle tabletas a los estudiantes para que facilitaran ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ahora resulta que las cosas han ido cambiando.
han ido cambiando. Claro. Una encuesta, Vamos. por ejemplo, realizada en Europa, para concluir, determinó que una mayoría significativa de padres está de acuerdo con que se retiren las tabletas de las escuelas, es decir, que ya el estudiante no pueda tener unas tabletas en la mano mientras está recibiendo docencia, porque en esa tableta tiene acceso a todo. La investigación se resulta fácil a través de esa tableta, pero ese ejercicio que uno hacía antes de tener que ir a la biblioteca, a sentarte a leer un libro, a sacar un dato, ya eso desapareció de ese proceso de enseñanza y se estuvo priorizando por el uso de la tecnología, pero parece que volvemos al pasado. Vamos a... tenemos la pausa, pero... Es el momento de pausa. Pero hay que referir que a propósito de todo esto, anteayer, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitió una declaración donde recogía una serie de informaciones que ha copiado en diversas partes del mundo y refería lo pernicioso que es el acceso que está haciendo para los niños y adolescentes, ese acceso libre al Internet, toda la vulnerabilidad en que se encuentran los menores de edad con acceso fácil al Internet, porque son probables presas de los depredadores cibernéticos. Entonces todo esto tiene que ir de la mano con las normativas internas de cada país para evitar que los menores de edad sean una presa fácil de toda esta delincuencia que se ha ido aprovechando del auge de las redes, del auge del acceso a las redes sociales, al Internet, porque se han ido documentando situaciones masivas, no son aisladas, sino masivas de menores de edad que son víctimas de estos depredadores. Bien, vamos a pausa. Venimos en breve.